Más que palabras, como siempre, en TVR, en la señal habitual de televisión. También saludamos a quienes nos ven muchos, desde la aplicación, desde la página web, en directo, a través de TVR en el formato digital, y a los que luego nos siguen en redes sociales y comentan nuestros trocitos, lo ven en YouTube. Gracias a todos ellos. Entramos en cuestión política. Javier, antes de hablar de Junts, de Puigdemont, de Sánchez, del gobierno en la cuerda floja, tú, como siempre, estás muy vinculado a asuntos sanitarios y médicos. ¿Alguna consideración sobre los cribados de los enfermos de cáncer? Que hay mucho malestar, en este caso en Andalucía, pero hay también vigilancia extrema en el resto de territorios. Bueno, yo respecto de los cribados de cáncer de mama tengo que decir que en La Rioja, para tranquilidad de las mujeres, funciona a la perfección. O sea, hay un mecanismo que ya funciona desde hace muchísimos años, ¿no? Que nadie le ha metido la mano para joderlo, con perdón de la expresión, pero funciona muy bien. Y se atiende correctamente a esos cribados y, por tanto, cuando las cosas funcionan bien, pues hay que decirlas, ¿no? Otra cosa es cómo está funcionando la radiología, en términos generales, que hay unos retrasos de más de 6 meses a la hora de emitir un diagnóstico después de haberte hecho la prueba. Ahí se atasca el proceso, ¿no? Permíteme Ahí, un sí, momento. Claro. Uno tiene una dificultad con una pierna que no anda bien, va al médico de familia. Hasta que le reciben, pues se pasan 15 o 20 días. El médico de familia te manda al especialista en San Pedro, que se pasan 4 o 5 meses. Después te hacen las pruebas. Las pruebas tardan en resolverse ahora mismo 6 meses. Son las fechas que están trabajando. Para cuando tienes un diagnóstico de lo que te ha pasado en la rodilla, se te ha caído la pierna. O sea, esto es lo que no puede ser. Y la consejera no puede estar a expensa de esto, refugiarse en su mayoría absoluta y decir, aquí todo funciona perfectamente. Oiga, señora consejera, que es que no somos tontos, que la gente que tiene alguna dificultad sanitaria, espero que cada día sean menos, pues sabe qué es lo que pasa en la sanidad riojana, ¿no? Y eso, desde luego, no funciona bien. En el caso de que funciona bien, los cribados de cáncer de mama, a la perfección. Ahí está, la marea blanca siempre reivindicativa, y con esas reflexiones que queríamos aprovechar tu presencia hoy aquí, Javier, para compartirlas. Pero empieza turno, Ángel. Puigdemont, jugando al sí pero no, dejo de apoyar a Sánchez pero no lo dejo caer del todo. Es un poco esa sensación, ¿no?, de que todo sigue igual a pesar del nuevo órdago. Bueno, aquí los equilibrios todos los conocemos, creo que son evidentes. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de estas cosas hay cosas que son evidentes, pero cada uno está enganchado en una ideología y lo ve desde un punto de vista en el que es muy difícil. Sí, depende de las gafas que se ponga cada uno. Efectivamente. Sí. Bien, el gobierno empezó en minoría, todos sabemos que hay 7 votos, que se cedió absolutamente todo. Se dijeron cosas que luego se incumplieron por parte del gobierno para tener ese apoyo. Y ha estado ahí Sánchez ha estado toreando a Puigdemont. O sea, le ha estado ofreciendo, tirando de la cuerda. Sánchez es un artista en esto, entonces, como es un artista, él sabe lo que tiene que hacer, al otro lo mantiene y el otro está cabreado. Tiene pocas posibilidades el otro, entonces le ha echado un órdago, aunque lo tiene que preguntar a sus bases, ¿no? Le ha echado un órdago para dejarlo en minoría, para dejarlo sin el refuerzo parlamentario que tenía con esos 7 votos. ¿Pero qué sucede? Que estamos normalizando situaciones que son absolutamente increíbles, digo, si lo observamos desde la objetividad. Ahora se va a quedar un gobierno en minoría. ¿Qué debería hacer el gobierno ahora en minoría? Pues un gobierno normal, democrático, pues tendría que plantearse que, como no puede gobernar, no tenemos presupuestos, y ya lo hemos normalizado, cuando es un deber constitucional, pues resulta que no hay gobierno, hay un mantenimiento en la posición, haciendo lo que sea para seguir manteniéndose. El otro le presiona para seguir obteniendo réditos, para seguir obteniendo ventajas, que es lo que está haciendo, o sea, es alimentado de eso. Entonces estamos en una situación de ingobernabilidad, porque las cosas no pueden salir, pero de mantenimiento. Ni va a haber moción de censura, porque evidentemente Puigdemont no se va a apoyar en Vox, ni van a hacer ningún tipo de... Entonces estamos a la deriva, esa es la palabra que me sale, hablando del gobierno, que la palabra gobierno implica gobernar, pero aquí no está gobernando nadie, aquí no gobierna nadie.
Vamos a rescatar testimonios precisamente de Pedro Sánchez y de Carles Puigdemont. Sánchez hace unos días, Puigdemont más reciente, cuando ya certificó la ruptura con el actual bloque socialista en el gobierno. Vamos a verlo. Yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya. Crec que el Partit Socialista ha de reflexionar. I ha de respondre davant de la ciutadania, ells han de respondre davant de la ciutadania, de quina manera pensen continuar. María Ángeles, se prevé un final de legislatura, no sé si, como ha dicho Ángel, a la deriva o en parálisis o, desde luego, complicadísimo, ¿eh? Bueno, yo creo que va a seguir exactamente igual como hasta ahora, porque ya últimamente en el Parlamento alguna ley ya empezaba a eso. Entonces, gobernar sí que va a gobernar mediante decretos. No va a aprobar leyes en el Parlamento. Pero como decía Ángel, también estamos normalizando esto, ¿no? Sí, sí, hombre, eso es lo que se suele hacer en las dictaduras, generalmente. No lo he dicho yo. Pero va a gobernar, evidentemente va a gobernar. Y yo creo además... Te entiendo, sin decir que España es una dictadura. No, claro que no. Pues no, la para gente lo ha nada. entendido así, ¿eh? No, para nada. Hoy debo estar... Pues así lo aclaramos. Así se ha entendido. No es una dictadura. Digo que va a utilizar el sistema de los decretos, es decir, no van a pasar las leyes por el Parlamento, porque por el Parlamento pues no se les van a aprobar. Eso sí, como es muy buena estratega, creo que pasen leyes por el Parlamento que no les quede más remedio a todos los grupos políticos que aprobarlas. Es decir, que retratarse ahí, ¿no? Aquellos problemas sociales, no sé si la vivienda o la educación o la sanidad, aquellos problemas que la gente sabe de fondo que quiere que eso se modifique y que haya una ley. Donde hay debate social. Exactamente, donde hay debate social, seguramente esas pasarán por el Parlamento y así obligará a que se retrate todo el mundo. O sea, eso casi seguro. Pero por lo demás, creo que va a seguir como estamos. O sea, tampoco el órdago que le está echando de que el Partido Socialista decidirá, yo creo que ya ha decidido hace mucho tiempo, porque ha habido cosas que no le han aprobado en el Parlamento y ha seguido ahí, o sea que no... Sí, Javier, pide el turno, venga. Sí, yo quiero decir que esta deriva, la deriva que lleva este país, yo prefiero esta deriva que otros gobiernos que ha habido, porque en lo que se refiere a la mayoría social del país, bueno, ahí están las pensiones, ahí está el salario mínimo interprofesional, un montón de aspectos que afectan a la mayoría de la ciudadanía y que está saliendo beneficiada. Y luego, bueno, lo voy a nombrar porque yo no entiendo nada, no entiendo mucho de economía, pero bueno, todos los países del mundo reconocen la buena marcha de la economía española. Por tanto, esa deriva, yo no sé dónde la ves, si la ves o la vemos, o alguien la ve en términos que desde luego yo no comparto, ¿no? Y ahí está un poco la discusión, ¿no? Pero Javier, ¿tú piensas que le vaya bien a España en términos económicos no significa lo mismo que le vaya bien a los españoles? Porque ya lo que vemos ya lo sé. Muchas dificultades en muchos... Aquí se dan las dos coincidencias. En términos generales, al país le va bien, la bolsa... máximos, pues, sí, máximos. Y luego, en términos de la ciudadanía, pues ya he dicho dos ejemplos, ¿no? Las pensiones. ¿Quién pensaba que se iban a revalorizar las pensiones y que nos iban a dar atrasos del 8% del incremento de la pensión? ¿Quién iba a pensar que se iba a multiplicar, no sé, por 3, me parece que ha sido el salario mínimo interprofesional? O sea, que esos son aspectos que afectan a la mayoría de la gente. Y por tanto, bueno, pues las dificultades que hay. Bueno, pues claro que hay dificultades, principalmente porque la derecha española piensa que el gobierno es suyo, que el país es suyo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues cuando no está en el gobierno, todo está mal. Y ahí vamos al lío.
querido amigo. Y ahora te responde Ángel, que, No, que te veo con, claro, con es que munición, esto- pero dejamos Sí, es que le toca que hable a Pedro. Pedro, que hable Pedro. No tengo ningún interés, prefiero escuchar a veces, pero ya No me lo creo. yo sí voy a contestar tanto a Ángel como a... Venga. O sea, me voy a ir además a cosas muy... En las teorías de Calvino y en las teorías casi nada de Juan, en su Apocalipsis, y habla de las dos cosas que vosotros estáis hablando, tanto el uno como el otro. Al final hay dos direcciones, uno los desechados y otro los elegidos. Y al final dice, ¿cómo podemos saber quiénes son los elegidos? Pues por aquellos que triunfan en economía. Dicho así, puede que no se me entienda mucho, que no me explique muy bien, porque no tenemos tiempo para explicar esto. Pero Pues aterrizando... Vete a las teorías de Calvino. Sí, pero Pedro, y a las teorías... volviendo a Junts, a Puigdemont y a Sánchez y Pues al creo, sí, volviendo a ello. al Bueno, gobierno... no, eso era un poco, porque no tengo tiempo, es para dejar una línea y contestar a los dos. Bueno, yo creo, y me voy a mojar, creo que vamos a elecciones, no tardando mucho, porque además hay otro partido muy fuerte, que es el PNV, que ya ha hecho más o menos unas declaraciones o unos comentarios de que esto está empezando a girar, y eso es muy grave para el partido. Dicho esto, a mí me parece que el gobierno actual, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, teniendo los casos que tiene, como el señor Cerdán, el ministro, y el otro que ya no sé lo que era o dejaba de ser, debiera de plantearse alguna cosa distinta a la que está haciendo. Eso me parece fundamental. Y luego, pues bueno, entramos en la oposición y ¿qué hacemos? Pues no lo sé. El señor huido o fugado, que es impresentable... Es acojonante, hombre, el Puigdemont. Sí, le estamos dando una importancia que creo que no tiene. Y no, desde luego, porque es que sus 7 votos importan mucho. No, me refiero a él, no a los votos, me refiero a él. Y creo que aquí subyace una cuestión, que es el partido de extrema derecha que empieza a funcionar en Cataluña. Acción Catalana. Acción Catalana le está quitando o le puede quitar votos al señor. Totalmente. A este señor prófugo, fugado, es que ya no sé cómo Y creo que esa es una de las razones. Conclusión. A mí me parece que el gobierno actual debiera plantearse muy seriamente una dimisión o unas elecciones. Y la oposición debiera plantearse también seriamente una moción de censura, cuente o no cuente con los votos a ella. Porque una moción de censura no se plantea siempre única y exclusivamente para ganar, sino para decirme cuál va a ser la dirección a la que va a llevar al país. ¿Qué normas, qué leyes, qué va a hacer, qué no va a hacer, cómo va a sacar? Claro, para que me demuestre lo que es una línea de partido, y entonces creo que debiera... Pero, como vuelvo a decir, que el señor que está en la oposición creo que no tiene esa fuerza, pues andamos en un país a la deriva, tanto en el gobierno como en la oposición. Coincides ahí con Ángel, que Sí, quería en eso sí. querías puntualizar algo de... Bueno, de claro, lo de es que es Javier. una discusión, como dice Pedro, sería muy larga, ¿no? Porque fijarse en una serie de puntos y decir las pensiones han crecido, el salario mínimo interprofesional ha crecido... bueno, mira, para mí, mi visión, que crezca el salario mínimo interprofesional para la gente que lo necesita, perfecto. Pero que se dé como un éxito, que cada vez hay más gente cobrando ese salario, me implica otra cosa. Y es que realmente el país a nivel macroeconómico puede ir bien, que hay que ver la financiación. Tú sabes que en el rato que llevamos aquí, la deuda pública ha crecido, ha crecido 10 millones de euros. O sea, a ese ritmo vamos. Hay que mirar cómo se financia. La economía española está dopada por subvenciones, ingresos de Europa. Entonces, si bajamos de verdad todo eso, en vez de a la idea de esto funciona mejor, vamos a ver qué estamos creando en este país. Porque yo siempre lo digo aquí y lo voy anunciando, esa Agenda 2030, de la que somos todos los gobernantes sumisos, nos está llevando a un cambio de política, de visión, de país. O sea, en 10 años, ya no te digo en 20, en 10 años lo que vamos a ver aquí va a ser absolutamente increíble lo que está pasando, porque poco a poco, gota a gota, va deformándose todo. Se hacen cosas ahora que hace 10 años eran impensables. Entonces, la política que lleva el país está yendo a una política en la que
Económicamente estamos buscando eso, que socialmente haya una ayuda, una repercusión. Pero ese tema de la igualación, de cómo se iguala la clase media, lo que está sufriendo. A nivel macroeconómico hay un dato que hay que ver cómo se genera, pero a nivel ciudadano, mira, a ver tú cómo está la gente. Estando de acuerdo contigo, Ángel, eso no es un problema único y exclusivo del gobierno que tenemos hoy. Es en toda la Europa que conocemos hoy y en otras partes del mundo. Es exactamente igual. Y vuelvo a ser un pesado. Aunque suba, ojalá me equivoque, no el 1, sino el 500.000 por 1. Aunque suba el partido principal que tenemos hoy en España al poder, seguiremos en esa tesitura. Por supuesto. Entonces, yo siempre lo he dicho, una problemática enorme que tenemos en este país. Luego tenemos que llegar a un entendimiento de país. Tenemos que llegar a un entendimiento en que, fundamentalmente, los dos grandes partidos tengan la vergüenza, la bondad y la dignidad de sentarse en una mesa, perder sus pluritos personales de personas, no de partido a lo mejor, y llegar a un entendimiento, aquellos pasos famosos de la Moncloa. Vamos a cambiar ya de asunto y nos centramos en cuestiones cercanas de aquí, de La Rioja, y hay una imagen que queremos compartir con ustedes, que es la manifestación. Puede que no fueran muchos, pero fueron unos cuantos, chavales riojanos movidos por el sindicato de estudiantes, aunque nos consta que había también ahí chicos y chicas que salieron a la calle, que dejaron la clase porque de corazón sentían que debían hacer algo en memoria de la última chica víctima del bullying que se suicidó en Sevilla hace unos días. María Ángeles, hay un problema en las aulas, hay un problema en los colegios, seguramente lo ha habido siempre, y yo no sé si ahora somos más sensibles a estas situaciones de acoso, hay más vigilancia, hay más situaciones de bullying. ¿Cuál es tu reflexión sobre...? Yo creo que hay más situaciones de bullying y que son más agresivas. Estamos en una sociedad que está siendo cada vez más agresiva, menos colaborativa y más agresiva. Y eso pues hace que las envidias afloren, que afloren muchas cosas. Y luego, por parte de... O sea, en apariencia estamos haciendo muchas cosas, en la realidad no. El que sufre bullying tiene un señor problema. Porque primero, yo creo que los colegios no están preparados. La primera norma o lo primero que suelen hacer es intentar tapar como el avestruz. Porque muchas veces consideran que si reconocen el caso, el problema lo tiene el colegio y el colegio no ha hecho algo bien, cuando no es así. Cuando no es así, porque la educación no solo depende del colegio, depende de la casa y como si los padres... Sí, toda la comunidad educativa. Exactamente, e padres, incluso del profesores. entorno. Sí. O sea, no depende solo del colegio. Mira, con lo cual, el reconocer que tienen un problema ya suele ser difícil. Segundo, si conseguimos o se consigue que lo reconozcan, tomar medidas, yo creo que ahí los colegios tampoco están preparados, ¿no? Y luego, si no se toman medidas en los colegios, esto acaba pasando en la universidad y esto acaba pasando en el trabajo posteriormente. Con lo cual, hay que tomar medidas desde el principio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en eso la universidad creo que está más preparada y creo que sí que está tomando medidas cuando detecta un caso. Tienen más herramientas. Sí. Mira, has dicho una cosa y lo vamos a... has dicho una cosa, María Ángeles, que coincide con el testimonio de los chavales que ayer estaban en el Espolón y a los que les acercamos el micrófono y la cámara. Fíjense, escuchen bien, porque merece la pena que dediquemos un poquito más de nuestra atención habitual a escuchar lo que nos dicen y cómo nos lo dicen los chavales. No existe realmente un protocolo, o siempre se dice que hay un protocolo anti-bullying, pero realmente luego no se efectúa, y creo que aquí nos hemos reunido mucha gente en principio porque hemos sufrido en nuestras propias carnes que es el bullying. También muchos hemos tenido intentos de suicidio por el mismo motivo, y al fin y al cabo los centros lo que hacen es mirar a otro lado, no comunicar ni al agresor ni nada, que paren de una vez, y al final te dicen vete al psicólogo y poco más. Y estamos ya un poco hartos, y el caso de Sandra Peña ha sido un poco ya la gota que ha colmado el vaso. Yo creo que como el 80% de los estudiantes hemos sufrido bullying alguna vez, y tener a alguien o algún tipo de apoyo o
no sé, yo he escuchado casos de que la propia persona que ha sufrido es la persona que se va del centro, y eso creo que no tendría que ser así. A mí me parece que últimamente el bullying se trata un poco más que anteriormente, pero sí que es verdad que el caso de Sandra ha sido uno que ha impactado bastante a España, pero que muchos también se quedan por detrás sin mencionar tanto como ha sido el de ella, por lo que hay que darles más visibilidad. Hay que darles más visibilidad, y son, Pedro, palabras que impactan, porque ellos saben lo que ocurre en las clases, lo han visto, lo han sufrido. Tenemos todos el recuerdo de nuestros años escolares y de haber visto, desde luego, situaciones muy desagradables, pero escuchárselo a ellos hoy, en este 2025, con tantos casos recientes y con tantos desenlaces terribles, pues emociona. Me da pena de sociedad en la que estamos. Creo que, lo he dicho ya algunas otras veces, una sociedad funciona cuando tiene educación y cuando tiene respeto. Por múltiples razones estamos perdiendo tanto la educación como el respeto. De todas maneras, en algunas cosas que yo he intuido en lo que dicen estos alumnos, a los que respeto muchísimo, voy a una lanza por los profesores. Sí. Desde luego los profesores no son en absoluto, y digo la palabra responsables y no culpables, responsables de lo que pasa en las aulas. Los profesores van a enseñar, no van a educar. La educación depende de la sociedad, no de los profesores. De la familia, sobre todo. Claro, la sociedad. A ver si de una vez aquí decimos las cosas como son y no intentamos colar todo por el mismo colador. O sea, no va todo en la misma dirección, ¿eh? La sociedad es la responsable. ¿Qué ocurre? Que la sociedad no nos estamos haciendo responsables de nuestras obligaciones. Y lo voy a repetir una vez más, educación y respeto. Pero los profesores van a enseñar, no a educar. Javier. Bueno, yo creo que el bullying, como tal lo conocemos ahora, siempre ha existido, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de cuando iba al colegio, al instituto, y bueno, pues el típico chaval gordo, el cuatrojos, que le llamábamos porque llevaba gafas, y la burla que le hacíamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que todo ahora es más público. A través de las redes sociales, pues no, pues se utilizan ese tipo de mecanismos para, bueno, volverle la cabeza loca al que tienes al lado. Para hacer más daño, ¿eh? Para hacer Efectivamente, más daño. sí. Yo no sé si es para, no sé si lo hacen para hacer más daño, ¿eh? Yo creo que hay de una manera inconsciente de un desconocimiento de lo que pueda ocurrir, es lo que creo que está ocurriendo, ¿no? Quiero ser también bueno en esto, ¿no? Sí, que no son conscientes del daño causan. que hacen, ¿no? Y efectivamente ahí, en la educación, yo coincido en eso, ¿no? Pero estamos recurriendo a algo etéreo. Es que el bullying, Javier, entronca con las cosas que estamos viendo en el mundo. Lo ha dicho María Ángeles, que luego eso escala y pasa Claro, a la universidad y al trabajo y a las parejas. Pero si no es que escala, es que es al revés, viene del otro sitio, de arriba para abajo. ¿Qué está haciendo el emperador del mundo en este momento nada más que bullying? Es lo que está haciendo. O pasas por lo que te digo, o te doy una torta. O me das el bocadillo o te lo quito. O sea, entonces todo eso baja para abajo, y lo que está pasando, como tú dices, de una forma creo que muy inteligente, no es tanto que los críos quieren hacer daño, es que hemos perdido la responsabilidad, porque asumimos las cosas que vienen de ahí. Habrá, como siempre, habrá críos que quieren hacer daño, como todos, pero no la mayoría de los críos. Ángel. Nada, yo retomando lo que habéis dicho, primero estoy de acuerdo con Pedro en que... Una reflexión, Pedro. Sí, estoy de acuerdo con Pedro en algo que ha dicho, y es que un país va bien y no va a la deriva cuando está educado y tiene respeto. Eso es lo primero. La destrucción de valores implica que un país no va bien, porque también eso hay que verlo, no solo la economía, también es qué sociedad tenemos. Mira, ahí tenemos una cifra, 19 casos más de acoso que el curso anterior, en La Rioja. Bien. Otra cosa, siempre ha habido bullying, siempre, pero se está multiplicando, y estos son datos, y esto es estadística. Se multiplica el bullying, se multiplican las violaciones, se multiplican las agresiones sexuales, se está multiplicando todo, porque el país no va bien, porque el país
recibe una serie de información y desde arriba. La técnica de la polarización, el tema del enfrentamiento es lo que estamos viviendo comúnmente. Ha dicho María Ángeles, estamos en un mundo más agresivo. Sí. Más Pero, agresivo. y voy a bajar al tema de del arriba bullying. abajo, no de abajo arriba. Sí, pero ahora vamos a bajar al bullying. En el bullying hay tres actores, ¿no? Está la víctima, está el agresor y están los testigos. Claro. El profesor evidentemente va a enseñar, pero en un centro, los niños, los compañeros, el testigo se calla, mira a otro lado, y la persona que recibe bullying, lo primero que tiene es una evolución emocional y psicológica en la que se siente nada, siente que merece lo que está recibiendo, y los traumas que vive esta gente ya de por vida son increíbles. Va a seguir ocurriendo. Pero el tema de la educación, el tema de la observación, el tema de los testigos, el tema de la denuncia, el tema de los protocolos, porque es verdad, todo el mundo mira a otro lado hasta que ocurre una cosa así, que no es la única, porque alguna trasciende, pero esto es común. Hay muchas O sea, que no trascienden, suicidios, muchísimas. todo el mundo sabe las estadísticas, entonces trasciende alguna. Esto es así, existe. En esto sí que habría que trabajar, en esto sí que hay que invertir, pero para ser efectivo en este tipo de cosas. Pero si E el insisto, el testigo es un factor fundamental en el bullying. Pero si el bullying está en la calle, tú vas por la calle, ves a un grupo de personas... Voy a contar un caso. El otro día yo vi a un señor orinando. Estos son hechos reales. Y cometí el error, aunque para mí no es error, de afearle su hecho. Su conducta. ¿no? Me cayó lo del pulpo. Si en vez de estar como estaba, están 2 o 3, me pega. Eso es lo que está pasando en el bullying, es lo que está pasando en la sociedad. La falta de educación, la falta de respeto y la falta de empatía hacia los demás. Pero todo esto, como dices, viene siempre en el contexto global en el que estamos viviendo. Y solamente una cosa y me callo. Los profesores que sí lo ven, cuando lo ven y hacen, en fin, pues lo comunican a la administración, generalmente, no siempre, pero generalmente la administración suele decir, bueno, no será para tanto, vamos a dejarlo ahí. Y eso lo digo porque vivo con profesores. Con experiencia. Sí, Sí. María Ángeles. Sí, eso es lo que pasa en general. Y luego los profesores, yo digo que no están preparados porque muchos de ellos también sufren bullying y muchos de ellos son faltas de estas, respeto constantes. sí, a sí, los de estas profesores. mismas personas que hacen bullying a los chavales, también a veces se lo hacen incluso al profesor. Entonces, quiero decir, ese sistema tendría que salir de ahí. Tendría que haber un grupo especializado, un equipo especializado para que eso se pudiera solucionar. Y luego lo de que no quieren hacer daño, o sea, sí que hay casos en los que, bueno, pues es una gracia y tal, y la gracia se convierte en otra cosa y tal. Pero es que muchas veces no es una gracia. Estamos en una sociedad muy competitiva y hay veces que uno saca mejor nota y ese que saca mejor nota va a sufrir bullying. Van a por él. Van a por él. O sea, breves. y eso es un poco de la falta de empatía y la falta de educación. Muy breve. La víctima normalmente suele ser de las personas más sensibles. O sea, las víctimas suelen ser gente como muy sensible. Y el agresor, no hay que olvidar que el agresor lleva su proceso. Y son gente que suele estar rota. Suele ser gente que quiere llamar la atención. Suelen ser víctimas los dos. Víctimas son los dos. Por eso digo que no es un tema de que alguien gratuitamente se ponga a hacer daño. Esa persona también lleva su carga. Sí, pero la que Ya, se ha suicidado... Claro, es pero la tendrá se ha suicidado. tendrá que solucionar su carga y primero que tendrá que querer solucionarla, porque hay gente que no quiere solucionarla. Ese es el entorno el que tiene que observar, el que tiene que... Carlos, yo Sí, quiero... corre, un minuto, que ya nos tenemos que ir. Que quiero que nos felicitemos por este debate que hemos tenido, porque creo que es lo que hay que hacer. Hablar. Hablar de esto. Hablar de esto para que sí. los televidentes vean, cojan ideas de lo que aquí hemos expuesto. Y hablar además con respeto, con rigor, con espacio. Con espacio, Dialogar, desde luego que dialogar. sí. Aunque, Pedro, yo me he Dialogar. apuntado... Ha habido aportaciones muy interesantes. Muy interesantes. Pedro, me apunto aquí. Calvino y Juan Apocalipsis. Bueno, yo os lo diría. Ahora me lo explicas. Las, Es que las no hay más teorías, tiempo, las que no hay más teorías de tiempo. Calvino y el Apocalipsis de San Juan sería un tema, una tertulia, y aclararíamos mucho más de lo que aclaramos así. Muchísimo más. Que nos vamos. Acaba la tertulia, pero ahora cerramos el programa con entrevista al primer edil, al alcalde de Logroño, que está ahí aquí al otro lado para cerrar este Más que Palabras del 29 de octubre. No se vayan.